Atención, padres, cuidado con sus niños. No los pierdan de vista ni un segundo cuando asistan a cualquier actividad, sea un cumpleaños, una boda, una hora santa, una reunión familiar, cualquier tipo de evento. No se confíe, porque es probable que usted conozca a una parte de los invitados, pero es posible que entre los invitados haya una persona de la que usted no tiene ni idea que iba a asistir a esa actividad, a la que usted nunca ha visto anteriormente y no sabe cuáles son los antecedentes de ese elemento ni las pretensiones que puedan tener en contra de sus hijos. Así que hay que tener mucha precaución. A continuación les voy a narrar esta triste, macabra y violenta historia de este ex militar North Lelandais, un entrenador de perros, militar retirado. Este sujeto le hizo un daño terrible a esta niña de 8 años, le arrancó la vida. Y todo empezó cuando él asistió a una boda en la localidad de Beauvoisin, un pequeño pueblo al este de Francia. El sujeto se las ingenió para comunicarse con el novio, el que se iba a casar. Eddie se iba a casar con Annie, estaban preparando la boda. En el pequeño pueblo corrió la noticia de esa celebración y North, el ex militar, entrenador de perros, era amigo de infancia de Eddie, el novio, el que se iba a casar. Eddie tenía muchos años que no veía a North, que no sabía de él, aunque eran amigos de infancia, no sabía qué había sido de su vida. Eddie fue botado del ejército por mal comportamiento y luego tuvo problemas con la justicia por consumo y ventas de drogas. Pero el novio no sabía nada. El que se iba a casar con Annie estaba inocente de el rumbo que había tomado la vida de North. Cuando North se comunica con Eddie, el novio de Annie, le pregunta que si podía asistir a la boda. Eddie se había encontrado un poco raro que North lo estuviera llamando después de tanto tiempo, pero como se conocían bien del pasado, Eddie le dijo que sí, que podía asistir a la boda. Llegó el día de la boda. Era una noche calurosa, terminando el verano de 2017. El ex militar llegó como un invitado más a la boda. Desde que el hombre llegó a la boda, empezó a hablar con la pequeña Miles de 8 añitos. Fue a la sala donde estaban los niños y empezó a hablar con la niña. Los invitados en ocasiones lo vieron jugando pelota con la niña. La niña sentía un profundo amor por los perros, por los animalitos. Y como North era entrenador de perros, empezó a enseñarle fotos de perros a la niña. La niña fue compenetrándose en la relación de esa noche con North. Ella, inocentemente, sin saber las malas intenciones que tenía ese sujeto con ella, y los padres lo veían a él hablando con la niña, pero nunca imaginaron que él le podía hacer un daño terrible a la niña. A las 2:45 de la madrugada, el DJ mandó a parar la música en la fiesta, en la boda, porque Miles no aparecía. Inmediatamente a la madre de la niña desaparecida le llegó la imagen del hombre jugando a la pelota con su niña. El hombre no estaba ahí en el momento que la niña desapareció. No estaban los dos, ni el ex militar ni la niña. A las
3:30 de la mañana, casi a las 4 de la madrugada, el hombre llega de nuevo a la boda. En el estacionamiento del lugar, la madre le pregunta al hombre que si no ha visto a Mails, de 8 añitos, que estaba desaparecida desde hacía unas horas esa noche. Él, en tono fastidioso y molesto, le dice que no. Siguen buscando a la niña esa noche, la niña no aparece. 180 invitados que estaban ahí buscaban a la niña por todos los alrededores y era como si se la había tragado la tierra. ¿Dónde estaba la niña? ¿Cómo desapareció si aquí había tanta gente? Días después, las autoridades interrogan por primera vez al ex militar. Todos los ojos estaban puestos en él. Él, en los primeros interrogatorios, se declaró inocente y negó cualquier vínculo con la desaparición de la niña. Pero después, en las investigaciones, observaron las cámaras de seguridad y se vio cómo a las 2:55 de la madrugada, el ex militar conducía en dirección a donde viven sus padres, a unos 10 minutos de donde se estaba realizando la boda. En el lado del pasajero del vehículo se veía una pequeña silueta blanca. No se lograba identificar si era la niña o no. Después, rastreando otras cámaras, se vio cómo poco después de las 3 de la madrugada el hombre regresaba de una vía férrea de donde estaba un tren con dirección a su casa. Llegó a las 4 de la mañana a la fiesta de nuevo, lo vieron vomitar en el baño y se fue. Siguieron las investigaciones hasta que los investigadores descubrieron una mancha de sangre en el baúl del carro del ex militar. Cuando hicieron la prueba de ADN, la mancha de sangre se descubrió que era de la pequeña Mails. Ahí lo arrestaron, lo volvieron a interrogar y él confesó que la niña, como era amante de los perros y él era entrenador de perros y le había enseñado fotos a la niña de perros, la niña quería ir a ver los perros a la casa del tipo. El tipo la montó en el vehículo, dice él, y ella supuestamente empezó a llorar, por lo que él le dio 3 o 4 golpes y alegaba que él le quitó la vida a la niña sin querer porque se asustó cuando la niña empezó a llorar. Cuando descubrieron los antecedentes del tipo, el tipo en su celular tenía videos de él abusando de 2 niñas de 4 y 6 años. Era un pedófilo. También una sobrina de él había denunciado que él la había manoseado en el funeral del padre de ella. Ella tenía 14 años en ese tiempo. El tipo era altamente peligroso. Se había infiltrado en esa boda como un invitado más. El anfitrión de la boda, el novio, Eddie, que se casaba con Annie, no sabía ni tenía ni idea de lo que había sido de la vida del ex militar luego de que ellos en su infancia se separaron. Y miren ustedes quién resultó ser ese tipo. Él, después de eso, alegó que se sentía mal, que se sentía avergonzado, pidió perdón en la corte, dijo que estaba viendo alucinaciones y que tenía esquizofrenia cuando le arrancó la vida a la niña. Pero el jurado no se creyó el cuento. El hombre fue condenado en 2022 a cadena perpetua. En abril de este año volvió a ser noticia cuando en la cárcel donde está recluido lo encontraron sosteniendo relaciones con una visitante. Después lo trasladaron a otra cárcel. Señores, moraleja de esta historia. Cuando ustedes asistan a un evento donde hay muchas personas, vigilen bien a sus hijos. Aunque el evento parezca familiar, a veces pueden llegar personas que no son de la familia porque alguien los invitó y usted no conoce a esa persona que llegó
a donde usted está compartiendo con sus hijos, con sus hermanos, con sus amigos, y a veces porque estamos en familia bajamos la guardia. Pero puede haber un infiltrado peligroso con un antecedente desconocido, muy funesto y violento. Miren ustedes, esa pobre niña, con 8 añitos, perdió la vida a manos de ese criminal. La encontraron a la niña 6 meses después, enterrada a 10 kilómetros del lugar de la boda. El hombre se la llevó a una zona montañosa y la enterró en posición fetal. Luego fue a la casa, se bañó, se quitó la camisa con las manchas de sangre que tenía de la niña y regresó a la fiesta como si nada. Pero en el primer interrogatorio él había dicho que salió de la fiesta porque le había caído una mancha de vino en la camisa y fue a quitársela y después regresó a la celebración. Todo era mentira. En ese momento él estaba quitándole la vida a la niña, enterrando a la niña y en su casa quitándose la camisa con las manchas de sangre para volver a la fiesta y armar una coartada, desviar la atención, como que él no tenía nada que ver con el caso. Un lobo disfrazado de oveja en esa actividad donde la gente fue a divertirse sanamente y él tenía las peores intenciones. Desde que llegó, puso su mirada en la niña y la eligió como la presa de esa noche. ¡Wow!